Este día celebramos a Jesucristo. Celebra a Cristo, celebra. Comparte con nosotros en el Devocional al Aire por Radio Bea. Celebra a Cristo, celebra. Celebra a Cristo, celebra. Si usted quiere comunicarse con la producción de Tiempo Devocional, le dejamos acá los contactos para que usted pueda escribirnos vía mensaje de texto a nuestro WhatsApp, Telegram y en Messenger, que es Radio Bea Guatemala, y a las distintas redes sociales que Tiempo Devocional suena. Escuche dónde usted puede comunicarse con nosotros. La comunicación es una ventana de oportunidades. Por eso en Radio Bea ponemos a su disposición la mensajería digital a través de WhatsApp y Telegram. 42 35 74 57, 42 35 74 57. Mensajes de texto o de voz, WhatsApp y Telegram. Estamos para servirle. Tiempo devocional en la oración. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites una vez más tomarnos este tiempo para tener comunión contigo. Sé que en algunos casos hay muchos hermanos y hermanas que no pueden asistir a sus congregaciones, pero están en este momento conectados con nosotros y escuchando, participando activamente de este espacio del tiempo devocional. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, una nueva semana y queremos hacerlo con adoración, con exaltación a ti, Señor, y queremos poner atención a lo que tú nos quieres enseñar hoy en tu palabra. Así que te damos muchas gracias porque tú eres bueno y que tu misericordia hoy se manifieste hablando a nuestro corazón. Consuela nuestras vidas, anima nuestras vidas, edifícanos, Señor, en tu palabra. Que toda la gloria y toda la honra sean para ti. Te ponemos en tus manos este tiempo devocional. Amén. En tiempo devocional cantamos al Señor.
tiempo devocional en las ofrendas. Le invitamos a usted que tome una parte que le quiera dar a Dios como ofrenda, deposítelo en una bolsa, en un sobre, y busque esta semana a algún miembro de su congregación, su pastor, su líder, y anime a que lo vayan a recoger para que usted pueda semanalmente y constantemente estar dando su ofrenda. Si no tiene un lugar donde ofrendar, en esta oración vamos a pedirle al Señor para que le indiquen dónde es el lugar al cual usted debe de hacer llegar esta ofrenda. Bendito Dios, gracias por las ofrendas que hoy podemos compartir delante de ti. Ese es el reflejo de nuestra gratitud, pero también es el reflejo de la obediencia que queremos darte a ti, Señor. Hay esfuerzo, porque ahí está el trabajo que hacemos y la paga que recibimos, y de eso apartamos algo para tu obra y te la damos para ti, Señor. Pon en el corazón de nuestros hermanos, los cuales quieren dar esta ofrenda, un ministerio el cual pueda bendecir, ayudar a la expansión de tu palabra. Lo ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Tiempo devocional, el mensaje. Amada iglesia, doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder una vez más estar aquí conectados con ustedes y juntos acercarnos a la palabra. Y hoy quiero que usted me acompañe, si tiene su Biblia, al capítulo número 73 del libro de los Salmos. Vamos al Salmo número 73. Vamos a empezar a leer los siguientes versos que le voy a ir indicando y juntos vamos a aprender hoy algo muy importante que le ayude en su vida espiritual y en todas las áreas que usted se desenvuelve. Salmos capítulo número 73 y dice el versículo número 2. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Amén. Muy bien. Mire este verso, par de versos que leímos, el verso número 2 y el verso número 3. En primera instancia vemos ahí la experiencia de un hombre de Dios. Y este versículo nos refleja la contraparte de lo que a veces creemos que los hombres de Dios no padecen. Y es que los hombres de Dios también tienen momentos de debilidad. Tienen momentos donde su fe no es precisamente la virtud que los está manejando, sino en este caso el testimonio de este salmista, que le cuento que no es David, ni tampoco Moisés. ¿Sabe quién escribió este salmo? El Salmo 73 lo escribe Asaf. Asaf era un hombre principal que coordinaba la adoración al mando de David. Era un músico, era un cantor, era un profeta que alababa al Señor. Asaf, y Dios le da la oportunidad de escribir uno de los salmos. Y este salmo que Asaf escribe lo inicia primero dando una alabanza al Señor, porque el verso 1 habla de que Dios es bueno con Israel para con los limpios de corazón. Pero de repente va a un cambio de 180 grados y de alabar al Señor nos lleva a una experiencia no tan gratificante, porque Él está diciendo, por poco caigo, por poco mis pies resbalan. Obviamente no está hablando de un aspecto literal, como cuando usted y yo vamos caminando y nos tropezamos y uno dice, ay, por poco me caigo. No, no está hablando de eso. Asaf está hablando
de un conflicto interno que tiene que le está provocando dudar de Dios, de su fe, de sus convicciones. Y él lo describe como por poco resbalo. Usted sabe muy bien a qué tipo de personas nos referimos cuando decimos aquel hermano, aquella hermana cayó. Nos estamos refiriendo a la experiencia de un hombre, de una persona, de una mujer, que después de estar caminando con Dios regresa al mundo. Y entonces uno define a esa persona como alguien que ha caído de la gracia. O en el peor de los casos, cuando uno ve que alguien, después de estar sirviendo al Señor, después de estar buscando de Dios, uno lo ve en el mundo compartiendo o haciendo lo que el mundo hace. Y uno dice, ¿qué pasó? Cayó, dice uno. Pues casi es lo que este salmista nos está contando de su experiencia personal en este Salmo 73:2. Lo volvemos a leer, dice, en cuanto a mí, por poco. Lo bueno de esto es que no cayó, sino por poco se deslizan mis pies y casi resbalan mis pasos. Claro, cualquiera puede decir, bueno, gracias a Dios no cayó. Sí, pero el hecho está que hubo algo que provocó que su fe se desenfocara. Y él mismo lo cuenta en el versículo número 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Mire qué interesante, estimado hermano, esto que estamos leyendo. Para Asaf, su duda, su tropiezo, no fue un vicio, no fue el licor, no fue las drogas, no fue las mujeres, no fue el dinero, no fueron los amigos, no fueron las parrandas, no. ¿Sabe cuál fue el tropiezo de Asaf? Se lo voy a parafrasear. Versículo número 3. Yo observé que mi vecino era más próspero que yo. Y eso me provocó en mí envidia. Porque vi que aquellos que no te temen, aquellos que no te buscan, aquellos que no son hijos, que no son discípulos, les va bien. En cambio yo, que soy hijo, que soy tu discípulo, que te busco, que te sirvo, no me va bien. Ese fue el argumento que le causó en el corazón de este hombre una gran carga, una gran preocupación y una gran tensión de tal magnitud que por poco ese pensamiento, ese argumento lo lleva a alejarse de los caminos del Señor. Hagamos un alto y analicemos y traigamos a la mesa de qué es lo que esta mañana, en esta hora, en esta oportunidad, deseo compartir con ustedes. Amados hermanos que nos están escuchando, como usted ya se dio cuenta, la vida de cualquier ser humano no es fácil. La vida nos apunta muchas veces a tiempos muy extraordinarios, pero no hablo de esos tiempos ahora, sino hablo de esos tiempos contrarios a lo extraordinario, a esos tiempos difíciles, a esos tiempos de revés, a esos tiempos de fracaso, a esos problemas que nos golpean muchas veces inesperadamente a nuestras vidas y que provocan en nosotros desánimo y que provocan en nosotros inclusive, como Asaf lo experimentó, el deseo de ya no continuar. Usted y yo hemos platicado con personas que se han alejado del Señor y una de las cosas que oímos de esas personas,
O una de las preguntas que siempre solemos hacer es, ¿por qué te alejaste de Dios? Y escuchamos, es que mi familia, es que en el trabajo, es que esta situación, esta otra, etcétera, etcétera. Hay muchas razones que van a lo mismo, al fracaso, a problemas, a desafíos. Ahora, el problema no es que tengamos problemas. El problema es lo que ese problema está provocando en nuestra mente, en nuestro corazón. Disculpe la redundancia que tuve. Usted puede tener una crisis en su vida. Usted puede tener una situación dura y difícil. Todos la tenemos. Pero ¿sabe algo? No todos actuamos de la misma manera. Hay gente que cuando le vienen problemas, en vez de paralizarse, ese problema es una plataforma, es una catapulta que lo lleva a ser mejor. ¿Se da cuenta? Lo que una crisis puede provocar en una persona, lo que a una persona le provocó el éxito, para otra le llegó al fracaso. Entonces, el problema aquí no es que usted tenga dificultades, el problema aquí no es que usted tenga fracasos. Queridos hermanos, todos en algún momento hemos fracasado y hemos tenido tiempos difíciles. Ese no es el problema. El problema, repito, es qué es lo que esa situación difícil que viene a nuestra vida provoca en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos va a llevar a una reacción? ¿Y qué es lo que nos va a llevar a determinar una decisión? En este caso, seguir fieles a Cristo o en este caso, volver atrás. En el caso, y regresando al Salmo 73 y a la vida de este hombre llamado Asaf, esta experiencia del salmista nos lleva a reflexionar que ese problema quizás para usted no es un gran problema, pero para Asaf sí. Y viceversa, quizás de lo que usted en este momento pudiera estar quitándole el sueño no es problema para otro, pero para usted sí. Así que aquí el punto no es qué tipo de problema tenga, sino qué es lo que está provocando. Asaf le trajo confusión, mi amado hermano. A Asaf le trajo duda, le trajo inestabilidad. Ese sí es un problema. Ese sí es un problema. Y es más grande precisamente que la deuda, que la enfermedad, que la relación, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que nosotros llamamos un problema no es realmente un problema. Problema es cuando tú dudas de Cristo. Problema es cuando tú crees que la palabra de Dios no tiene solución a los problemas. Ese sí es un gran problema. Y a eso se estaba refiriendo Asaf cuando dice por poco, cuando él dice casi. ¿Por qué? Porque puso en duda la eficacia del poder de Dios. Quiero cerrar mi introducción diciéndole que muchas veces, para poder salir de los problemas, para poder salir y para poder tomar una acción positiva, una acción que nos saque de las crisis y de las diferentes instancias difíciles que vienen a nuestra vida, lo que nos va a ayudar a salir y a conectarnos con las promesas de Dios es precisamente analizar y tratar de comprender lo que está pasando. ¿Se recuerda usted cuando usted y yo íbamos a estudiar y nos topamos por primera vez con una clase llamado matemáticas? Los primeros años de matemáticas era conocer los números, ¿sí? Y luego nos llevaron a relacionar los números con la suma, con la resta, con la multiplicación y con la división. Todo iba bien, hasta que aparecen los problemas que la matemática iba a resolver. ¿Se recuerda usted de esas instancias? Bueno, nos planteaban una serie de problemas y luego nos decían, con la suma, con la resta, con la multiplicación o con la división tienen que resolverlo. Así que
uno se tomaba el tiempo para analizar. Miren, en lo personal, una de las cosas que a mí más me desafió de las matemáticas fue precisamente eso. Y encontré la razón por el cual pasaba por problemas difíciles. No que la matemática fuera un problema o que fuera difícil. Yo no la había aprendido como debía de haberse entendido. ¿A qué quiero ir? Que cuando a mí me ponían un problema matemático y yo, apresuradamente hacía, ahora que lo entiendo, se lo puedo compartir, apresuradamente hacía y se lo llevaba al maestro y después me devolvían los exámenes y decía, malo. ¿Y qué pasó? Aquí viene. Tienes que analizar bien el problema. Esa era la respuesta de mis maestros. Tienes que analizar bien el problema. Mira, aquí no era sumar, era restar. Mira, aquí no era dividir, era multiplicar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde yo iba a entender que iba la suma, que iba la resta, la multiplicación, la división? En cuidadosamente analizar bien la situación. Escuche bien. En la vida nosotros tenemos problemas. Y no le estoy hablando del álgebra o de la aritmética. Le estoy hablando de los problemas de la vida que nos suelen venir inesperadamente. Esos mismos problemas se puede decir que son la misma dinámica que los problemas de esa ciencia exacta llamada matemáticas. ¿Por qué? Porque para poder resolverlos tenemos que analizarlos. Y el problema de nosotros es precisamente allí donde nosotros tenemos que entrar en un momento de paz, en un momento de análisis, de sabiduría. Nosotros nos desesperamos, nos impacientamos y como ya antes mencioné, viene la confusión, la duda, la inestabilidad y eso provoca que en nosotros no haya una conciencia genuina para poder analizar el problema y las posibles soluciones que esa situación puedan llevar. Así de fácil. ¿Por qué? Porque dejamos, ya repito, de tener paz, la duda, etcétera, etcétera. Vea lo que el salmista Asaf en el verso 16 describe. Ya vimos de que él por poco cae a causa de, ¿cuál era su problema? El problema era de que él analizaba y no entendía, escuche bien, no entendía por qué los impíos prosperaban más que él. Dice el versículo 16, pensé para entender esto, ha sido duro trabajo ante mis ojos. Escuche bien estas frases y este versículo, que lo que él trató y cómo él analizó esto, cómo él solucionó esta situación fueron con dos cosas. Número uno, se puso a pensar y él mismo testifica su experiencia en el verso 16. Entender esto me costó mucho trabajo. Y es cierto, mi amado hermano, hay problemas muy distintos a otros. Hay problemas que con una decisión simple, una decisión con sentido común se solucionan. Pero hay problemas que uno trata de meter sentido común, análisis, consejo, y uno no encuentra la salida. Y uno dice, esto no tiene solución. ¿Cuántos han dicho eso en alguna situación de su vida? Esto no tiene solución. Pues vea, la experiencia de este salmista en el versículo 17 nos va a hacer tragarnos. Si hemos dicho esa expresión, no hay solución. Escuche, hasta que vine al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Leí el verso 17, capítulo 73 de Salmos. Asaf pensaba y él mismo dice, mucho trabajo,
Pero eso no fue pérdida de tiempo, no, en lo absoluto. A ese análisis que él determinó, que él llegó y que no le encontraba el resultado, le añadió algo: la presencia de Dios. Dice el verso 17, fue hasta que después de que pensé, analicé, entonces fui al santuario de Dios, fui a la presencia de Dios y allí comprendí. Diga conmigo allá en casa o donde se encuentre, comprender. Dígalo otra vez, comprender. Una tercera vez, por favor, comprender. De eso quiero hablarles en este momento y lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir y ministrar su vida es cómo podemos comprender aquellas cosas que son difíciles de comprender. De eso vamos a aprender hoy, si Dios nos lo permite, y ayúdenme, por favor, siguiendo conmigo esta escritura. Solo cerremos esta introducción y vamos al corazón del mensaje. Fue entonces que toda esa lucha mental que Asaf estaba diciendo, pero ¿por qué los ricos prosperan más o los impíos prosperan más? ¿Por qué? ¿Por qué? Y analizó, quizás tuvo la opción A, la opción B, la opción C, la opción D, etc. Pero a eso Asaf le añadió la presencia de Dios. Hermano, cuando la presencia de Dios se hace presente a un plan, entonces muchas cosas cambian. Vamos a poder encontrar soluciones. Aquellas cosas que usted probablemente ha dicho, esto no tiene solución, déjeme decirle que en Dios sí hay solución. ¿Cuántos dicen amén a eso allá en casa? La situación o aquí el desafío que todos tenemos es entrar a esa dinámica de comprender a la luz de la palabra cómo Dios nos va a ayudar a poder entender y poder hallarle sentido a las cosas que para nosotros no tienen sentido. Pues vamos, le invito a que me acompañe y vamos a aprender algunos principios de la palabra de Dios. Ok. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo número 50. Le voy a enseñar un principio para que usted pueda comprender lo incomprensible. A veces uno se topa con muchos asuntos en la vida que como Asaf uno no entiende y uno no comprende. Pero aquí viene un primer principio bíblico que vamos a aprender. Versículo número 20, capítulo número 50 de Génesis. Dice de la siguiente manera: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener con vida a un pueblo numeroso. Vea, le pongo en contexto rápidamente. ¿Se recuerda usted de la historia de José? Aquel muchacho que contaba sus visiones ante su familia y sus 11 hermanos lo odiaban por eso. Y no solo por eso, sino porque tenía la preferencia de su papá. Y llegó un punto en que ese conflicto familiar de verdad se convirtió en un gran conflicto, de tal manera que los hermanos determinaron quitarle la vida. Hasta que uno de ellos le dice, no le hagamos daño, mejor vendámoslo como esclavo. Y se lo llevan a Egipto como esclavo. Y va a parar a la casa de alguien allá en Egipto. Y bueno, Dios allí manifestando su gracia con José, lo hace prosperar, y la casa de Potifar, hasta que se topa con otro problema. Le levantan el falso de que quiso violar a la esposa de su patrón. ¿Qué le parece eso? Y eso le provoca ir a la cárcel a José. Iba a decir al pobre José, pero realmente José nunca fue pobre. José fue un hombre lleno de gracia y del favor de Dios y fue exitoso en donde estaba. Allí hace prosperar ese lugar, esa prisión, y conoce a 2 personas, a un copero y a un panadero. Y ambos les ayuda a develar uno de los sueños que ellos habían tenido, que se cumplieron tal como Dios se lo había mostrado a José. El copero
regresa a servir al faraón con la promesa de que va a ayudar a José, pero no fue así. Pasó mucho tiempo y un día el faraón viene y dice, tengo un sueño, y nadie podía interpretarlo hasta que el copero dice, yo conozco a alguien que puede hacerlo, y se acordó de José y lo mandan a llamar. Y bueno, no hagamos muy largo esto, usted sabe muy bien, las vacas flacas, las vacas gordas. ¡Wow! José interpreta al faraón, se cumple la profecía y lo ponen a José como el primero en Egipto. ¡Qué extraordinario eso! Y viene el tiempo de las profecías, viene una gran hambre, de tal manera que tocó a los hermanos de José, a la familia de José, que buscan entonces oportunidad de buscar comida. José los enfrenta, los confronta. Hay que leer toda la historia, es fascinante. Y bueno, llega un momento donde José se reconcilia con ellos, los perdona. Hacen traer al padre, a Jacob. Jacob se reencuentra con José. Años después, viviendo ellos en Egipto, el padre de José y de los hermanos de las tribus muere. Así que preparan el acto funerario, se lo llevan donde están enterrados los restos de Abraham, Isaac. Y cuando regresan los hermanos de enterrar a Jacob, piensan esto: ahora que papá no está, José se va a vengar. Entonces llegan ante José, se postran ante José y le dicen: José, haznos tus esclavos. ¿Y por qué pidieron eso? Pues como ya mencioné, la mentalidad de los hermanos de José les llevaba a que José se iba a vengar. Decir que en el corazón de estos hermanos no había una verdadera credibilidad del arrepentimiento y del perdón de José para con ellos. Así que José viene y los confronta y les da esta palabra, la que leímos. José les explica que todo eso, porque cuando uno analiza todo ese embrollo desde niños, jóvenes, y son años de años, eso uno dice: ¡wow! Pero cuánta maldad, cuánta injusticia. Los hermanos de José pensaban eso. Y aún ya siendo perdonados, ellos no aceptaban el perdón de José porque creían que en algún momento José iba a cobrárselas. Así que viene José y le dice: todo eso malo que pasó en la vida no fue tan malo. Y entonces aterrizamos con este versículo. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Mire qué lindo esto, mi amado hermano. En otras palabras, José estaba diciéndoles: hermanos, ustedes están viendo lo negativo, pero yo no lo veo. Yo lo que puedo ver es lo positivo. Y ojo, aquí está el primer elemento que yo quiero enseñarles para que usted y yo aprendamos cómo comprender aquellas cosas incomprensibles. Generalmente las cosas que no entendemos, que no comprendemos, son los problemas, las situaciones difíciles. Son duras, son difíciles, pero ¿saben qué? Cuando uno las analiza en la presencia de Dios, uno va a encontrar cosas positivas de eso malo que pueda estar ocurriendo. Por lo tanto, mi primera recomendación y el primer consejo que nos da la palabra de Dios es: busquemos lo positivo. Busquemos lo positivo. Y cuando le hablo de buscar lo positivo, es que generalmente en un problema, en una situación difícil, de primera mano no vemos lo positivo, solo vamos a ver negro. Pero hay un punto blanco que
ese punto blanco en las manos de Dios se convierte en un gran propósito, en una gran oportunidad. Pero para llegar ahí, tenemos que buscar eso positivo. Y para ello, mi amado hermano, tenemos que entender que a veces nosotros tenemos la tendencia a ver solo lo malo. Mire, ¿tiene usted problemas? Amén, hermano Carlos. Perfecto. Digo, perfecto. Sígame la plática, no es que esté de acuerdo con que tenga problemas. Si tiene problemas, no, oye, quiero animarle a que usted no vea eso como un problema. No vea eso como algo malo. Querido hermano, si usted está en Cristo, si Cristo está con usted, Cristo puede convertir eso malo en bueno, como lo hizo con José. Pero para eso debemos de entender y dejar de ver solo lo malo. Hermano, nosotros ahora, los cristianos, los hijos de Dios, ya no tenemos bueno ni malo. ¿Sabe que hay en nosotros? Propósito. Ese problema no es malo, tampoco es bueno. Ese problema tiene un propósito. Y por eso le invito a que usted haga ese esfuerzo de fe, de confianza en el Señor, de buscar lo positivo, como lo hizo José, y se lo está trasladando a sus hermanos. Querido hermano, tengo que decirle que las actitudes que nosotros determinemos en un problema serán claves para poder comprender y hallar la respuesta y la solución a esos problemas. Pero debemos de cambiar esa mentalidad de que todo es malo, todo es malo, hermano, hasta la muerte es victoria para el cristiano. ¿No dijo el apóstol Pablo? Si vivimos, ¿de quién somos? De Cristo. Y si morimos, también somos de Cristo entonces. Pero es nuestra mentalidad la cual nos está llevando a ser tan negativos. Así que si usted quiere comprender y hallar la respuesta a lo que está pasando, déjeme animarle a que tendrá que cambiar esa mentalidad y empezar a tener una mentalidad positiva. Y no estoy poniéndole a usted en una función psicológica, no, le estoy hablando de que usted necesita entender que todo lo que sucede alrededor de su vida tiene un propósito. Y si es Dios quien está ese propósito, entonces hay algo positivo que aprender. Dice amén a eso, levante sus manos en casa y diga conmigo: Señor, ayúdame a no ser negativo en los problemas, a ser positivo. Quiero compartirle otro consejo que encuentro en la Biblia de cómo podemos comprender lo incomprensible. No olvide que ya aprendimos este primer recurso, que es no ser negativo, ser positivo. Quiero que por favor me acompañe a esta escritura que yo sé que usted también la ha leído, pero ahora bajo este enfoque que estamos hablando nos va a dar más luz. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Dice, escuche bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos hermanos, querida iglesia amada, nosotros para poder resolver las cosas que a veces nos están golpeando y que nos provocan tortura, inestabilidad, duda, confusión, como ya hemos visto, tenemos que aprender a ser positivos, pero tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios a través de su palabra. ¿Se recuerda de Asaf? Asaf pasó pensando y eso lo estaba torturando hasta que se fue al santuario. Salmo 73, verso 17. Ese es el testimonio. La presencia de Dios hace la diferencia en muchas cosas. Ahora,
Cuando yo le hablo de la presencia de Dios para ser más práctico, le estoy hablando de la palabra de Dios. Y me gusta cómo Hebreos presenta esta escritura en su ortografía, porque dice, porque la palabra de Dios, y lo pone en mayúscula, tanto Dios como palabra, porque la palabra de Dios es con mayúscula. No hay nada más grande y superior. Pero dice la misma escritura, es viva y es, escuche, eficaz. Eficaz. Es decir, que cuando usted determina poner su mirada, su confianza en la palabra, ella no le va a decepcionar, no le va a fallar, porque es eficaz. Siempre trae buenos resultados. Algo que es eficaz no se queda sin fruto. Algo que es eficaz siempre trae grandes cosas y buenas cosas. Yo tengo que decirle que debemos buscar comprobar con la palabra de Dios. Debemos de corroborar. Mire, en el proceso de ir comprendiendo la situación que pueda estar pasando, resulta ser que uno trae pensamientos. Ya aprendimos que debemos de traer pensamientos positivos. Pero si hay algo que es infalible, más que algo positivo que nace de mi mente, es traer una promesa, una escritura, una palabra de Dios para nosotros. Cuando usted coteja su problema con la palabra de Dios, va a encontrar que lo nuestro, lo que genera nuestra mente u otras mentes, que entre paréntesis, no digo que sean malos, pero comparado a la palabra de Dios, lo que está en la palabra de Dios siempre le va a traer buenos resultados, porque es verdad. La palabra de Dios nunca nos va a decepcionar y nunca nos va a mentir. Así que nuestros criterios o los criterios de otros pueden, escuchen, equivocarse. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que alguien nos dice, mira, hace esto? Y uno con esa desesperación dice, bueno, yo lo voy a hacer, y lo hacemos, y al final uno se arrepiente y uno dice, no lo debía haber hecho. Esta persona tal vez no lo hizo con mala intención, que de hecho por lo general así es, pero se equivocó simplemente. Pero eso no le va a suceder si usted determina llevar sus pensamientos, sus cargas, sus dudas, sus inquietudes a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre le va a generar el consejo oportuno a la situación que está pasando, y usted va a estar tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nunca se equivoca. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen un buen amén allá en casa? De verdad, tenemos el recurso más poderoso que alguien pueda tener ante cualquier situación, la palabra de Dios. Pero a veces estamos más abiertos a los criterios de otros. Tengo un problema que no comprendo, voy a ir a buscar a X, a Y. Que repito, no hace mal hacerlo, pero no pueden estar como primera prioridad, valga la redundancia, en su vida. Lo primero que debemos de hacer es ir a la palabra de Dios. Así que, hermanos, qué reto tan desafiante. 2 cosas, y le vamos a sumar una tercera. La primera, busquemos lo positivo. Número 2, vayamos a la palabra y corroboremos las diferentes instancias que estamos teniendo. Número 3, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo número 1. Eclesiastés, capítulo número 1. Regresamos al Antiguo Testamento y vamos a leer una escritura muy interesante también.
la cual nos va a aportar mucho a ir teniendo las pautas necesarias para aprender a entender lo incomprensible. Lo tiene capítulo número 1 de Eclesiastés. Ahora leamos versos 12 en adelante. Eclesiastés 1 del verso 12 en adelante. Dice: Yo, el predicador, fui rey de Israel en Jerusalén y dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Es una penosa tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen en ella. He observado todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. A ver, hay algunas cosas que son interesantes acá que deseo destacar. Comprendiendo lo incomprensible. Hemos hablado de ser positivos, hemos hablado de ir a la palabra de Dios y encontrar respuestas. Pero en este caso, me gusta cómo el sabio Salomón se presenta, y él se presenta diciendo: yo, el predicador, fui un rey. Vea ustedes eso. Y es que debemos de entender esa razón por la cual él está dando esa frase. En el tiempo de la antigüedad, los reyes eran la máxima autoridad. Por lo tanto, ellos tenían acceso para que la gente viniera y pudiera ayudarles en todo. Pero él hace algo que lo hizo diferente a los otros reyes en ese tiempo. Él, en vez de llenarse de asesores, de consejeros, él determinó ir e investigar por sí solo todo lo concierne a los diferentes temas de la vida debajo del cielo. Se lo estoy parafraseando. Lo común era que otros se encargaran y que el rey solo coordinara desde su trono. A ver, economía, el ministro de economía, por favor. A ver, cuestiones de ganadería, el ministro de ganadería, etcétera, etcétera. Pero en cambio, Salomón determinó: no voy a esperar que ellos me enseñen, yo voy a ir a aprender, yo voy a ir a investigar. Y por eso dice esta escritura: dediqué mi corazón a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Y esta tercera pauta tiene que ver con no ignorar. Debemos de seguir estudiando. Y le voy a decir por qué es importante eso. Cuando hablo de estudiar, le hablo de investigar. Y qué importante es este punto, por la simple razón, escuche bien, que las cosas que se hacían antes ya no se hacen de la misma manera hoy. Las cosas que antes usted hacía de una manera, yo no sé si ya se ha dado cuenta, pero las cosas se hacen hoy más rápido, más eficiente, mejor, porque ha venido a sumar la tecnología, los avances, la economía, etcétera. Y entonces, si uno se queda atascado en el cómo se hacía antes, se va a privar de las facilidades y de las distintas opciones que hay para hacer las cosas en este tiempo. Y a la hora de resolver un asunto, algún problema, se va a dar cuenta que si uno no investiga el entorno del problema y las posibles soluciones, muy probablemente uno va a pasar un tiempo de mayor aflicción en relación a la decisión que va a determinar. Salomón nos enseña precisamente a actualizarnos. Salomón nos está enseñando a seguir investigando, a leer, a explorar los distintos escenarios. Ya hablamos de ser positivos, ya hablamos de ir a la palabra de Dios. Te hablo ahora de analizar, de estudiar, de leer, de investigar, de ser enseñados.
Eso es importante y eso va a llevarnos a no quedarnos estancados por alguna situación que pudiéramos estar siendo presa de la duda que no estamos comprendiendo. Amada iglesia, hay mucho más que enseñarles aquí. Le invito a una segunda parte la próxima semana, ¿le parece? Porque la próxima semana le voy a estar enseñando sobre otros aspectos, diría yo otros 2 aspectos más de cómo podemos comprender lo incomprensible, pero también quiero enseñarle cómo uno puede lidiar con aquellas cosas que nos impiden comprender esos asuntos que a veces nos causan mucha incomodidad. Pero quiero orar por usted en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. No sé a qué hora usted nos está escuchando, pero hoy hemos aprendido que una confusión nos puede causar desánimo y nos puede llevar y nos puede alejar del Señor. ¿Cómo podemos llegar a reaccionar ante un momento de confusión? Tenemos que hacer 2 cosas. Tenemos que ir a la presencia de Dios, pero también tenemos que poner una actitud positiva. Tenemos que investigar las posibles soluciones, pero sobre todo, escuchar el consejo de Dios. Usted ha estado viviendo tiempos de confusión. Hoy permita que estas 3 cosas Dios se las muestre a su corazón para que usted pueda tener una buena actitud y enfrentar esa duda, esa confusión que está teniendo. Padre que estás en los cielos, hoy te pedimos que nos permitas, Padre Santo, desarrollar una búsqueda de respuestas, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inteligencia. Hoy nos sumergimos a tus atrios, a tu presencia, Señor, en tu santuario, y te pedimos que nos muestres, que nos permitas conocer en dónde estamos fallando, cuáles son las soluciones, cuáles son las alternativas, Señor, que podamos ir a tu palabra y poder investigar a través de ella la experiencia de otras personas que vivieron cosas iguales o peores que las nuestras y podamos asumir sus experiencias buenas. Que nosotros nos dediquemos a ir a investigar, a actualizarnos sobre las posibles alternativas que tengamos, pero sobre todo que nuestra actitud cambie, que yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, Señor. Una actitud positiva. Bendigo la vida de nuestros hermanos que hoy nos han escuchado y oramos para que en esta semana se levanten con una actitud y con hambre de tu palabra y con un deseo de ser enseñados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
que todo lo puedes, que en mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. La comunicación es una ventana de oportunidades. Por eso en Radio Vea ponemos a su disposición la mensajería digital a través de WhatsApp y Telegram. 42 35 74 57, 42 35 74 57. Mensajes de texto o de voz. WhatsApp y Telegram. Estamos para servirle. Este número que ha escuchado es el número que ponemos a su disposición para que usted pueda reportar el programa y compartir con nosotros qué le ha parecido este tiempo devocional. Escríbanos, con gusto le vamos a contestar, pero también estamos en Messenger, en Facebook, Radio Vea Guatemala, o en cualquiera de nuestras redes sociales que suena Tiempo Devocional en Twitter y en YouTube. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en el Devocional al Aire. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebramos a Jesucristo en el Devocional al Aire. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Hasta la próxima. Celebrar.